Muchas veces hemos escuchado la palabra adoración, ¿no? Y cuando escuchamos la palabra adoración, a veces en los tiempos en el que hoy vivimos como iglesia, podríamos quizás pensar que adoración solo está limitado a canciones lentas, por así decirlo, o suavecitas, ¿no? Y alabanza es de esas canciones movidas que nos hacen saltar, aplaudir, ¿no? Y a veces hemos reducido la palabra adoración solo a ese hecho de cantar. No estoy diciendo que cuando de pronto se canten de corazón a Dios no estés adorando, definitivamente estás adorando, pero todo eso no es adoración. Amén. Si nos vamos a la escritura, adoración tiene que ver mucho con obediencia. Adoración tiene que ver mucho con estilo de vida. Adoración tiene que ver mucho con seguir las pisadas de Jesús. Adoración tiene que ver mucho con entrega completa de nuestro ser al Señor. Entonces, la adoración no solamente es cantar una canción, pero a veces quizás se puede reducir la forma como se llevan los servicios nos podrían llevar a pensar que solo durante esas canciones, cuando estamos en el servicio y cuando levanto la mano, estoy adorando y después no, equivocados, ¿no? Bien, ¿por qué hago esta introducción? Porque justamente en este capítulo y en adelante, ¿no? Más o menos hasta el capítulo 26, vamos a aprender varios principios en cuanto a una verdadera obediencia. Pero entremos un poco al contexto. Ciertamente, el libro de Deuteronomio narra discursos que fueron dados por Moisés al pueblo de Israel y fue realizado en un contexto, bajo una realidad distinta a la nuestra, pero eso no significa que aquí vamos a encontrar muchos principios que nos van a ayudar a nosotros a tener una vida de obediencia también al Señor. Entonces, quizás no podemos aplicarlos literalmente porque son formas como Dios trató con su pueblo que finalmente apuntaban a la persona de Cristo, pero de estas formas, de cómo es que Dios, a través de estos discursos, sacrificios que hacían, mandamientos, preceptos que se daban, podemos encontrar principios claros de lo que Dios espera ahora de la iglesia, que nosotros somos el pueblo de Dios. Bien, recordemos un poco el contexto. El libro de Deuteronomio está dividido básicamente en tres partes. Básicamente son tres discursos dados por Moisés. Del capítulo 1 al capítulo 4 hasta el verso 43 es el primer discurso donde Moisés básicamente narra lo que Dios ha hecho por, por Israel. Del capítulo 4 o finales del capítulo 4 hasta el verso 29 es el segundo discurso donde Moisés va a exhortar al pueblo a que viva bajo los principios de una vida santa. Y ahí vemos los mandamientos y todo lo que estamos viendo, pues, ¿no? Cómo los llama a que se aparten de la idolatría, a que no se dejen influenciar cuando entren a la tierra prometida y todo lo demás. Del verso 31 al 34, o digo, del verso 30 prácticamente, o el capítulo 30 viene a ser el tercer discurso, donde básicamente va a ser un llamado final a comprometerse totalmente con Dios. Y luego va a ser la transición de mando, ¿no? Eso es como como una cuarta división a este libro, es la transición de mando de Moisés a Josué. ¿Dónde nos encontramos? Nos encontramos en el segundo discurso de Moisés, donde estamos viendo principios para tener una vida santa, porque Dios, eso vemos en Levítico, ¿no? Sed santos porque yo soy santos, les dijo. ¿Y qué es ser santo bajo los conceptos del Antiguo Testamento? Lógicamente, bajo los conceptos del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo es el que hace ese trabajo en nosotros, ¿no? Y nosotros lo único que tenemos que hacer es responder a esa santificación que está haciendo el Espíritu Santo en nuestra vida. Bien, entonces Dios demandó de su pueblo santidad, pero también les está enseñando cómo obtener esa vida de santidad. Y dentro de eso, a partir de este capítulo 12 hasta el capítulo 26, dentro de ese segundo discurso donde les va a dar principios de santidad, eh, del capítulo 12 al capítulo 26, Moisés va a explicar al pueblo de cómo aplicar los 10 mandamientos a la vida práctica. Ya ellos conocen los 10 mandamientos y nosotros también, porque lo hemos visto, ¿no? Pero el pueblo, para aquel entonces en que Moisés está dando este discurso, ya conoce cuáles son los 10 mandamientos. Y lo que va a hacer ahora, el capítulo 12 al 26, es enseñarles cómo aplicar esos 10 mandamientos a su vida práctica. Y entonces, dicho eso, mis hermanos, vamos a ver en este capítulo, si tendríamos que ponerle un título, en este capítulo el título sería, en lo personal yo le he puesto, una adoración obediente.
porque les va a hablar de que ellos deben... ¿Cuál es el primer mandamiento? A ver, ¿alguien se acuerda? Lo podemos encontrar en Éxodo, también en Deuteronomio 5, si no me equivoco, lo hemos visto, 5:7. El primer mandamiento, ¿cuál es? No tendrás Amar a Dios. dioses ajenos delante de mí, ¿no? O sea, no tendrás dioses ajenos. Básicamente, para hacer también un pequeño bosquejo de los mandamientos eran 10. Jesús más adelante, en los evangelios de Mateo, en Mateo 22, lo reduce a 2. Aunque le preguntan por uno, ¿no? Pero él lo reduce a 2. Y si tú te has dado cuenta, ¿qué es lo que dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todito todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que hizo Jesús. Si tú te vas a los 10 mandamientos, te vas a dar cuenta que los primeros, si no me equivoco, los 4 primeros tienen que ver con nuestro amor a Dios. No usar su nombre, el nombre de Dios en vano, no hacernos de dioses ajenos delante de Él, de ídolos, de modo postrarse, de amarlo a Él. Y los 6 últimos mandamientos tienen que ver con el amor al prójimo. No matarás, no adulterarás y todo lo demás, que tiene que ver con el prójimo. Entonces, de tal manera que Jesús en ningún momento cambió los mandamientos, sino lo resumió, si quiere decir, lo comprimió en uno solo o en 2, como querramos llamarle. Pero de eso se trata la voluntad de Dios, de amarlo a Él y que ese amor a Dios se exprese en un amor al prójimo. Entonces, que Moisés en este capítulo va a desarrollar, por así decir, la forma práctica, cómo el pueblo debía de cumplir este primer mandamiento. ¿Cuál era este primer mandamiento? De que su adoración a Dios tiene que ser exclusivamente para Dios, de que ellos debían de amar a Dios sobre todo. Pero yo no puedo decir que amo a Dios sobre todas las cosas, pero no hago lo que a Dios le agrada o lo que Dios demanda de mí en mi adoración. Sería algo incongruente. Entonces, en este capítulo vamos a ver instrucciones para una adoración obediente. ¿Cómo adoraba el pueblo de Israel a Dios en aquel entonces, en su contexto? Lógicamente era a través de sus sacrificios, a través de sus fiestas que se realizaban en el tabernáculo, ¿no? Temas que lo hemos visto en el libro de Levíticos a detalle, ¿no? Entonces puedes ir al YouTube y ahí vamos a ver a detalle cada uno de los sacrificios, holocaustos que ellos presentaban y eran una muestra de su adoración a Dios. Aquí, nuevamente, Moisés va a introducir esos principios en su discurso para mostrar al pueblo cómo es que ellos deben de adorar a Dios. Y para eso se requiere obediencia, no tanto creatividad, porque Dios lo va a dar todo, hasta el mínimo detalle, cómo ellos deberían de adorarle. No está pidiendo creatividad, Dios está pidiendo obediencia. ¿Has escuchado hoy en día? Yo busco a Dios a mi manera. Yo también creo en Dios a mi manera. Cada quien tiene su forma de amar a Dios. No creo que necesite todavía ir a una iglesia para estar en comunión con Dios. Conceptos en el que el hombre quiere determinar cómo seguir a Dios, cuando la Biblia nos muestra la manera como Dios quiere que le sigamos. Pero el ser humano quiere hacer las cosas a su manera. Pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Teníamos un dicho y tenemos un dicho aquí en la iglesia, que llegamos a Dios como somos, como estamos, en pecado. Pero no podemos venir a Dios a nuestra manera. Esa es la manera de Dios. Y si no hay arrepentimiento, no hay un corazón contrito, humillado, sincero, transparencia con Dios, no estoy viniendo realmente a Dios a la manera como Dios pide que yo venga. Puedo ir a Dios con otros intereses, con otro corazón, con otra motivación. No va a causar resultados porque estoy buscando a Dios a mi manera. Entonces Dios está anticipando de eso a su pueblo también, a que lo adoren a Él, no a la manera como el pueblo prefiere o la creatividad del pueblo diga, adorémosle así, sino Dios va a dejar las cosas bien claras cómo es que Él quiere que le adoren. Entonces, dicho eso, vamos a leer entonces el verso 1 al 4. Dice, va a dar la orden de destruir los lugares de adoración de los cananeos. ¿Por qué? Porque fácilmente el hombre, yo creo, no solamente el pueblo de Israel, sino el hombre fácilmente es influenciable por lo que está de moda. Por lo que la mayoría lo hace, entonces eso lo convierte en su regla. Y eso es un grave error. Y eso vemos hoy en día también en la sociedad. Estos movimientos LGTB y todas esas cosas tratan de normalizar ciertas cosas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que cuando pase un determinado tiempo
ya sea normal. ¿Te has dado cuenta? Y así es como trabaja el enemigo, de que es normal que sea así. Entonces, si Dios no da estas advertencias a su pueblo de que deben de llegar cuando ellos ingresen a la tierra prometida y destruyan todos esos lugares de adoración, esos altares de esos dioses paganos, el pueblo se va a dejar influenciar por esa moda, por esa forma de adorar, y va a olvidar y va a dejar de lado lo que Dios ha dicho, cómo es que Él espera que lo adoren. ¿Me dejo entender? Entonces comienza así, dice verso 1. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra que Jehová, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los días que vosotros viviereis sobre la tierra, dice. Verso 2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que ustedes heredarán sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo del árbol frondoso. Esos eran los lugares o centros de adoración allí en Canaán. Entonces Dios les está diciendo, cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, recuerda que están pronto a cruzar el río Jordán, le está diciendo, lo primero que tienen que hacer es destruir esos íconos, esos símbolos, esos lugares donde estos pueblos adoran a esos falsos dioses equivocadamente, ¿no? Y ahí nos muestra algunos lugares, ¿no? Sobre los montes altos y sobre los collados, ¿no? Estos montes altos sobre los collados, el mismo nombre lo dice, montes altos. El ser humano, de alguna manera, tiene una necesidad de Dios, pero distorsionada por el enemigo, por el pecado, y de alguna manera quiere llegar al cielo y busca los lugares altos, los famosos zigurats que estudiamos con Doug Bennett, ¿se acuerdan? Que es una copia, una imitación de lo que de pronto el ser humano trató de hacer allá en Génesis capítulo 11, ¿no? En la Torre de Babel, ¿no? Entonces, el ser humano tiende a imitar y a buscar eso, ¿no? De buscar las maneras como adorar a Dios. Lógicamente estaban adorando a falsos dioses, pero iban a los lugares altos a hacer ese tipo de sacrificios y holocaustos, ¿no? A sus dioses. Una de las cosas que ellos jugaban eran los lugares altos, ¿no? Lugares visibles. Otro dice debajo de todo árbol frondoso, ¿no? El otro error que comete el ser humano a través de la historia es de adorar la creación antes que al creador. Entendamos que mucha de su idolatría tenía que ver con el cultivo, con la provisión, con la fertilidad de la tierra. Entonces, para ellos un árbol frondoso era un símbolo de tierra fértil, de productividad. Y se iban debajo de estos árboles frondosos para presentar sus holocaustos. Es más, hacían de estos árboles frondosos su Dios, por así decirlo. Romanos capítulo 1 lo detalla claramente, ¿no? Antes que dar gloria al Creador, prefirieron dar gloria a la creación. Así vive el ser humano. Pastor, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Hoy en día el ser humano sin Dios sigue adorando bajo esas mismas pautas. Lo trata de ser público, trata de tener un nombre, una fama, de que su adoración sea visible, crean altares, por así decirlo, hoy en día podríamos llamar estrados, y reducen su adoración, lo que te decía hace un momento, ¿no? A un acto específico donde todos puedan ver y donde aparentemente hay bendición y aprobación de parte de Dios, pero cuando en el fondo está vacío. O simplemente adoran esos íconos, esos símbolos de productividad, ¿no? Adoran su trabajo, adoran personajes, no quizás de la manera como nosotros lo entendemos diciendo, hey, te adoro, ¿no? Sino su corazón, su esperanza, su confianza está puesto en ellos. Para muchas personas hoy en día su Dios es su país, su Dios es su economía, su Dios es su trabajo. Ese es su árbol frondoso. Y ahí están disque adorando a Dios. O sea, no es coincidencia, pero eso viene desde muchos años atrás. Y así estaba el pueblo del cananeo, ¿no? Y así adoraban. Y Dios quiere cortar todo eso porque Dios ha dado una directriz de cómo es que su pueblo debe de adorarlo en el Antiguo Testamento. Lógicamente vamos a hablar luego del Nuevo Testamento, cómo debe ser nuestra adoración. Pero el verso 2 dice claramente, destruiréis enteramente. O sea, y es una orden de parte de Dios, destruyanlo enteramente.
quizás para ellos inexplicable, ¿no? Pero ¿por qué? Si ese altar ya está construido en ese lugar alto, ¿por qué voy a desaprovechar, Señor? O sea, mira, nos ahorraríamos cuántos días de trabajo, ya está el altar listo. ¿Qué tal si mejor vamos, lo purificamos y ahí te adoramos? Podría ser una buena idea, ¿no es cierto? Pero ¿por qué no debajo del árbol? Simplemente yo no voy a adorar a ese falso Dios, sino te voy a adorar a ti. Sí, pero Dios dice, destrúyelo. ¿Sabe cómo es el enemigo de que que la intención del pueblo puede ser buena, pero detrás de todo eso el enemigo está ahí trabajando? Un poco de levadura, dice el leuda toda la masa, ¿no? Entonces Dios está diciendo exterminen todo, toda esa fuente de idolatría. Verso 3, derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Está diciendo, no dejen nada que en un futuro les represente piedra de tropiezo. No dejen nada que en un futuro a sus hijos de sus hijos se vean influenciados por esas formas de adorar. Le está diciendo simplemente derriben todo, ¿no? Dice, todo, todito todo, ¿no? O sea, es interesante. Y acá menciona algo, sus imágenes de acera, ¿no? Y uno dice, ¿qué es acera? Acera, muchas veces es usado en la Biblia como imágenes de acera. Normalmente era considerada como la diosa o madre de los dioses, de todas estas culturas paganas, idólatras, que tenían diversos dioses. Más adelante vamos a ver que va a hablar de, aquí mismo está hablando, estatuas, plural, imágenes, plural, sus dioses, plural, ¿no? Entonces, Acera era conocida como la madre de estos dioses, ¿no? Entonces está diciendo, destruyan las imágenes de esta madre de todos los dioses, es decir, toda esta idolatría, ¿no? Entonces, en esas culturas, esos pueblos tenían muchos dioses, a diferencia de que Dios es uno, es único, es distinto, es santo. La palabra santo significa distinto a toda a toda esa innumerable cantidad de dioses que tenían estos pueblos, ¿no? Entonces, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Es decir, en estos lugares no adores a Dios. Dios es único, es distinto a esos dioses. Entonces estamos viendo que acá Dios está demandando de una adoración exclusiva. Y aquí podríamos hablar un poco de catolicismo, ¿no? Yo también creo en Dios, pero también en la Virgencita, pero también en San Pancracio, Santo Tomás y todo lo demás, ¿no? O sea, Dios no comparte su gloria, su adoración con personajes, por más buenos que hayan sido a través de la historia. No lo comparte. Ni con la mujer que usó de pronto en este mundo para él poder hacerse hombre. Me refiero a María. No comparte su gloria. Me dejó entender. Entonces, dice, no haréis así a Jehová vuestro Dios. Dios no es la manera de adorar a Dios. Dios está marcando una distancia, ¿no? Bien grande de estos falsos dioses. Está mostrando de que él requiere de su pueblo una adoración exclusiva. Y podríamos decir esta noche, Dios es exclusivo. Quiere todo tu corazón. Quiere que lo ames. ¿Qué dijo Jesús? Amaréis al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con cada área de tu vida. No quiere compartirnos con nada más. Y Él debe ser el centro de nuestra adoración. Y eso es como para analizar un poco, ¿no? Realmente Dios es prioridad en mi vida. Y tengo una frase que constantemente lo repito. ¿Quién está sentado en el trono de tu corazón? Quizás no es un personaje, quizás no es un santo, quizás no es una organización, quizás eres tú mismo. Ni eso es válido. El que tiene que estar sentado en el trono de nuestro corazón es Dios. Nosotros somos servidores, como decía Pablo. Amén. Él es el Señor. Entonces, verso 5 dice, volviendo nuevamente al texto, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Los que hemos estudiado el libro de Éxodo, el libro de Levítico, ya sabíamos que ese lugar sería el lugar donde se va
a erguir o levantar su tabernáculo, que para aquel entonces era movible, ¿no? Pero que una vez que ellos pasaran a la tierra prometida, iban a levantar el tabernáculo, porque se desarmaba y se armaba, ¿se acuerdan? Y había toda una comitiva, toda la tribu de Leví, dividido en 3 familias, unos que llevaban las cortinas, otros que llevaban la estructura, otros que llevaban exclusivamente los utensilios, ¿no? El candelero y todo. Había toda una comitiva, es más, cómo cargarlo, ¿se acuerdan? O sea, toda una serie de instrucciones a detalle, ¿no? Y Dios ha ordenado todo eso, y interesantemente no lo ordena al final del desierto, lo ordenó estando en el monte Sinaí, porque ahí fue escrito el tema del Levítico, por así decirlo, ahí fue dado, ¿no? Esas instrucciones. Ahora, 40 años después, Moisés está volviendo a recordar algo que ya el pueblo lo tenía en mente. Le está diciendo, primero, no vas a adorar en cualquier lugar, por más creativo que seas. Vas a adorar en el lugar que Dios es el que va a escoger. Dice, verso 5, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación. Esta palabra habitación es tabernáculo. Para poner ahí su tabernáculo. Ese buscaréis, allá y allá iréis. Entonces, es interesante porque Dios está demandando una adoración exclusiva, pero también aquí vemos de que los está llamando a una adoración colectiva, como pueblo. Dice, allá buscaréis, allá iréis. Esto no lo podía hacer un solo personaje. Cuando vemos cómo era el funcionamiento en el tabernáculo, había muchos personajes que estaban implicados. El ciudadano que iba con su sacrificio, el sacerdote que estaba ahí a la puerta, el sumo sacerdote, cada uno tenía una función, ¿se acuerdan? Tenía una función. Entonces, de tal manera que no está reduciéndolo a que adora como tú quieras en tu casa, ¿no? O sea, lo está llevando, Dios está dando instrucciones de cómo el pueblo debía de adorarle. Tenía que ser en el ámbito del tabernáculo y de manera colectiva, todo el pueblo unido. Verso 6 dice, allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros diezmos y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias y las primicias de vuestras vacas y vuestras ovejas. Interesante, dice, allí llevaréis. Nuevamente, ¿no? Dios tenía un lugar determinado, donde el pueblo, donde quiera que se encontraba, porque la tierra prometida iba a ser, es grande, ¿no? Llegó a ser, era grande. A esto por eso luego se llama las fiestas de peregrinación. ¿Qué significa eso? De que les costaba el hecho de caminar largas distancias para ir y celebrar esas fiestas en el tabernáculo, para que ellos puedan llevar sus holocaustos, sus sacrificios. Ellos tenían que caminar luego grandes distancias, ¿no? Porque ese tabernáculo luego en el tiempo de los reyes con Salomón se convierte en el templo, que llega a tener la misma estructura, pero lógicamente mucho más firme, ¿no? O sea, y luego ese templo, ¿se acuerdan en los tiempos de Jesús donde se convirtió en un mercado justamente porque la gente peregrinaba e iba de distintos lugares, de pronto comenzaron a vender, esa era la idea, ¿no? Vender ciertos sacrificios para que no estés llevando tu macho cabrío, tu oveja de distintos lugares para sacrificarlo. Entonces, normalmente ahí les facilitaban, por así decirlo, y lo vendían ahí, pero se perdió el sentido y se volvió en un mercado donde Jesús viene con su látigo y manda a volar medio mundo, ¿no? Entonces, básicamente, y a eso se llaman las fiestas de peregrinación, ¿no? La Pascua, por ejemplo, el Pentecostés, la fiesta de las primicias, cada una de estas fiestas, quiero verla a detalle, lo hemos visto en el libro de Levíticos, está ahí en YouTube, puedes buscar el canal y vas a encontrar cada fiesta, cada tipo de sacrificio, ¿no? Y aquí nos menciona los principales, ¿no? Dice, llevaréis vuestros holocaustos y vuestros sacrificios. Sabíamos que el tema de holocaustos, sacrificios, holocaustos tienen que ver con entrega completa, era aquel sacrificio que lo entregaban y era quemado por completo, y eso hablaba de su consagración, de su purificación. Vuestros sacrificios tienen que ver con expiación, donde la persona llevaba su sacrificio, ponía sus manos sobre este sacrificio, sobre el animal que iba a ser victimado,
y él se identificaba que este animal está muriendo para expiación de sus pecados, como en reemplazo de él. O sea, era todo y había toda una serie de indicaciones, ¿no? Luego dice, vuestros diezmos y ofrendas elevadas de vuestras manos, ¿no? Eso hablaba de reconocimiento que Dios es el que les ha dado, porque cuando demanda ofrendas, diezmos de parte de su pueblo, en el contexto del Antiguo Testamento es porque Dios literalmente les iba a dar tierras y les dijo, les doy las tierras, 90% para ustedes, 10% para mí. Donde el ser humano se comenzó a hacer problemas cuando decía, 100% para mí. Y no entendía que Dios le estaba regalando el 90%. Y le está diciendo 10% me lo tienes que devolver. Si lo vemos desde esa perspectiva, las cosas cambian, ¿no? Pero bueno, no es una prédica de diezmos. Y sabemos que nosotros como iglesia no practicamos los diezmos. Es antiguo testamentario, es bíblico en el Antiguo Testamento y tenemos nuestras convicciones del Nuevo Testamento en cuanto a las ofrendas. Pero bueno, lo digo por si acaso, pero es bíblico. Para su pueblo era algo bíblico y tenía una razón. Hablaba de un reconocimiento que tenía el pueblo para que Dios es el que les había provisto de esas tierras fértiles. Luego, ¿qué más? Dice vuestros votos, vuestras ofrendas voluntarias. También había ese tema de votos y ofrendas voluntarias. Como dice el mismo nombre, era voluntario. Esto no era exigido a todo el pueblo. Un voto era alguien que por decisión propia decía, voy a hacer mi voto con el Señor. Y había distintos tipos de votos, pero era alguien que voluntariamente decía, voy a hacer voto con el Señor. Y hacía una especie de compromiso, de consagración por un determinado tiempo para con el Señor. Y las ofrendas voluntarias igual. Alguien que... Entonces, básicamente, las ofrendas voluntarias, los votos hablaban de un corazón agradecido. ¿Te das cuenta de esos aspectos? Hablaba de un corazón agradecido. Después dice, y las primicias, ¿no? ¿Y qué eran las primicias? Las primicias básicamente venían a ser los primeros frutos de la tierra, ¿no? Se lo traían al Señor y era también otra muestra de agradecimiento y celebración por la provisión o por la bendición de parte de Dios, ¿no? Entonces, qué distinto es esta adoración, esta forma de adorar a Dios en el tabernáculo a la forma como adoraban los cananeos. Los cananeos ofrendaban a sus dioses como ellos querían. Por eso es que encontrábamos diversidad de ofrendas, diversidad de formas. Es más, llegaban a un punto incluso de ofrendar a bebés en nombre de la fertilidad. Gracias a la diosa tal, he tenido innumerables hijos. Este bebé lo sacrifico en el nombre del dios tal. O sea, llegaron a ese punto. Ellos, la adoración de los cananeos básicamente estaba basada en la creatividad del pueblo. Un pueblo lleno de pecado va a ofrendar lo que él quiere, mientras que la adoración exclusiva de Dios se basa en ofrendar lo que Dios quiere, en lo que Dios requiere de nosotros. ¿Te das cuenta? En lo que Dios requería de su pueblo. Es distinto. Una cosa es lo que es como que no. Yo diría así, hoy en día, siglo XXI, ¿le estoy dando a Dios lo que yo quiero o le estoy dando a Dios lo que Él quiere de mí? Hay gran distancia entre esos dos pensamientos. Si le estoy dando a Dios lo que yo quiero, entonces hoy día quiero ser obediente. Mañana quizás no, porque yo soy voluble, el corazón es engañoso. Pero si yo soy consciente que debo de darle a Dios lo que Él quiere, entonces me voy a ir a Romanos 12, voy a entender que Él quiere mi vida completa. Y mi adoración al Señor es distinto. Pero si le voy a dar a Dios lo que yo quiero, va a depender de mis emociones, de cómo amanezca mañana. Tal vez mañana no amanezco con muchas ganas. Entonces no le doy, pues, mi vida completa. Quizás me está yendo bien, animado, le doy a Dios lo que a mí lo hago porque estoy animado. Y si me va mal, no le doy a Dios lo que Él quiere de mí. ¿Te das cuenta? Tiene estas dos diferentes maneras de adorar los cananeos a sus falsos dioses, basada en lo que el pueblo quería, y la adoración exclusiva a Dios basada en lo que Dios pedía a su pueblo, tiene grandes distancias. ¿Cuál de estos principios debemos imitar? Definitivamente
Este de acá, el que Dios está demandando de su pueblo. No que literalmente tú vas a llevar tu holocausto, tu sacrificio, tu diezmo, tu ofrenda. No, porque eso fue dado en un contexto. Por eso te decía en un principio, lo que debemos sacar de aquí son los principios. Entonces, el primer principio que vamos a sacar de estos 6 primeros versículos es de que mi adoración a Dios tiene que estar basada en darle lo que Él quiere de mí, no en lo que yo quiero darle. Porque si está basada en lo que yo quiero darle, estoy equivocado. Amén. Romanos 12:1, mira, es un texto clave para entender qué es lo que Dios quiere de mí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, dice Pablo. Y para eso Pablo ha explicado los primeros 11 capítulos de Romanos. ¿Y de qué habla, pastor, los primeros 11 capítulos? Los primeros 11 capítulos de Romanos habla de la obra redentora de Jesús. Los primeros 11 capítulos hablan de que todos éramos pecadores, de que todos habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, pero que en Cristo hay vida eterna, que la dádiva de Dios es en Cristo Jesús, es la vida eterna, que en Cristo hemos sido declarados justos, que en Cristo somos santificados, que en Cristo hemos sido redimidos, que en Cristo es nuestra propiciación, que en Cristo somos glorificados. Eso es lo que hablan los 11 primeros capítulos. Y que Dios va a ser fiel como fue fiel con su pueblo. Y que va a ser fiel con la iglesia, contigo y conmigo. Y en respuesta a eso, Pablo dice en Romanos 12:1, así que, si has comprendido, y Pablo lo resume esos 11 capítulos diciendo, os ruego por las misericordias de Dios. Todo lo que te he mencionado, justificación, santificación, todo eso es misericordia de Dios, porque no lo merecíamos. Entonces Pablo dice, así que si has entendido la misericordia de Dios, dice Pablo, te ruego, os ruego por la misericordia de Dios, que presentes vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, significa que es nuestra adoración sensata, que es nuestra adoración racional. Esa palabra culto es adoración, que es nuestra entrega genuina, correcta, que agrada, que es nuestra entrega inteligente. Es una entrega completa, porque nos pide entregarnos como sacrificio vivo. ¿Qué es un sacrificio vivo? Sin Cristo soy un sacrificio muerto, porque estoy muerto en mis pecados, pero que ahora estoy en Cristo, estoy vivo. Pero mi vida tiene que estar consagrada para Cristo. Y es por eso que Pablo dice, morir en Cristo es ganancia, pero él vive en Cristo. Dice, santo significa exclusivo para el Señor, apartado de todo aquello que desagrada a Dios, agradable, que tiene que ser a la manera de Dios, con un corazón, con una actitud correcta para con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, es decir, con fe. Eso es lo que Dios demanda de nosotros hoy en día. Pues te decía, lo que estamos estudiando de Deuteronomio son principios, pero que encuentran una consumación mayor en Cristo en el Nuevo Testamento. Alguien podría entregar su cuerpo, es decir, cuando dice cuerpo es su ser, en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios sin Cristo, pregunto yo. Fuera de la persona de Cristo, si imaginemos yo por un instante, hagamos un ejercicio, no quiero creer en Cristo, no soy cristiano, y digo, pero voy a hacer un sacrificio para Dios. No puedo hacer sacrificio vivo si no estoy en Cristo. Solo en Cristo soy nueva criatura. No puedo ser un sacrificio santo, exclusivo, apartado del pecado si no estoy en Cristo. No puedo ser un sacrificio agradable a Dios si no estoy en Cristo. De tal manera que solo podremos ser un sacrificio y tener una adoración racional a Dios cuando estamos en Cristo. De tal manera que todo lo que vemos en el Antiguo Testamento encuentra un cumplimiento en la persona de Cristo. Hoy en día, tú no eres israelita, eres creyente, eres pueblo de Dios, eres hijo de Dios. No vas a ir a llevar tu holocausto, tu sacrificio, tu diezmo, tu ofrenda, no, como tu forma de adoración a Dios. Lo que tienes que llevar es tu vida completa. Y cuando uno ha entregado su vida completa al Señor, todo lo demás que me demande la Biblia lo voy a hacer con agrado, con entendimiento, con fe. Y no lo haré con pesar, ¿no?
Y habiendo comprendido eso, quizás hasta ya podemos hablar de la ofrenda, del cual habla Pablo también en 2 Corintios 8 y 9, que le entreguemos al Señor voluntariamente, conforme a lo que Él pone en nuestro corazón, conforme Él haya prosperado. Pero esa es una forma de manifestar nuestro agradecimiento a Dios. Pero yo no puedo darle al Señor si primero no le he dado mi vida, créeme, porque me voy a hacer problemas. Algo va a estar en mí, algo va a estar inconforme. Si yo no le he dado mi vida completa al Señor, no le puedo dar mi economía a Dios. Si no le he dado mi vida completa a Dios, no le puedo dar mi servicio a Dios. Por más obra de bien que haga, no va a ser agradable. Va a ser trapos de inmundicia, como dice el libro de Isaías. Nuestras obras fuera de Cristo son como trapos de inmundicia. Entonces, no se trata de quién sirve más a Dios, de quién ofrenda más a Dios. No, se trata de quién realmente se ha rendido ante el Señor, quién ha entendido la misericordia de Dios. Como paréntesis de aplicación de esta noche, ¿no? Pasamos al verso 7. Dice, volviendo a Deuteronomio, dice verso 7, dice, ahora tú dices, ya entendí, tienen que llevar sus sacrificios hasta el tabernáculo y tenían que recorrer grandes distancias. O sea, esto debe haber sido toda una carga, ¿no? Porque, pesado, porque no había aquel entonces bus, no había tren, sino tenían que recorrer llevando su ganado, llevando su animalito hasta ese lugar. El pueblo tenía que hacerlo, ¿me entiendes? Y esto requiere determinación y esfuerzo de alguna manera. Pero al mismo tiempo, sí, requiere esfuerzo y determinación, cierto. Pero créeme que el pueblo no lo hacía diciendo, qué pesado. ¿Por qué? Porque una adoración genuina incluía un aspecto más. Tenía que ser hecho con gozo, con alegría, no con pesadez. Mira lo que dice el verso 7. Y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios y os alegraréis. Esta palabra alegraréis es y os gozaréis. O sea, tenía que ser un acto, ciertamente llevar lo que Dios demanda, pero también tenía que ver con la actitud. No solo decir, ya, y bueno, Señor, ya traje lo que me pediste, ahí está. No, no, tenía que ver con la actitud. Su tanto esfuerzo haber traído todo esto, qué pesado. No, tenía que ver con la actitud, tenía que ser hecho con gozo, con alegría. Y esto de que dice, y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, esto habla de comunión. Y dice que comían delante de Dios, uno dice, recordemos que como todo esto se realizaba en el tabernáculo estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, y dentro del lugar santísimo estaba el arca del pacto, y en el arca del pacto es que descendía el Shekinah de Dios, la presencia de Dios se manifestaba en ese lugar, y en ese sentido es que dice que se comían delante de Dios, porque todo esto se realizaba en el tabernáculo, ante la presencia de Dios, ante la manifestación de la presencia de Dios. Y era un gozo para aquel peregrino que ha venido de grandes distancias poder presentar su sacrificio y de que su sacrificio haya sido acepto, su holocausto haya sido acepto, y parte, ¿se acuerdan del libro de Levítico, capítulo 6 y 7? Parte de esos, también había una porción que ellos podían comer, y esto hablaba de comunión con Dios, y eso es lo que ocurría. Entonces, era un momento de gozo, de celebración, ¿no? Dice, y no individual, sino colectiva, porque dice, vosotros y vuestras familias, era incluso familiar, dice, en toda la obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido. Entonces, cierto, requería un esfuerzo, sí, pero llegar a ese momento de adoración a Dios implicaba gozo, implicaba comunión con Dios, y eso lo cubre todo tipo de esfuerzo. Ahora, nosotros hoy en día luchamos con nuestra carne, porque una cosa es decir, entrega toda tu vida al Señor, pero en el día a día hay ciertas luchas. Por algo hablamos de perseverancia, ¿no es cierto? Los que están sirviendo a Dios, están adorando a Dios. Es una manera de adorar a Dios. Si tu actitud es la correcta, ¿sabes qué? ¿Cómo puedes identificar que tu servicio a Dios está siendo una adoración obediente a Dios? Cuando hay gozo. Si hay pesar, algo está mal. Probablemente estés haciendo menos que otro, o quizás más que otro. Pero si no hay gozo, la actitud, y si no hay gozo, es un indicador de que no está haciendo una adoración obediente, sino está haciendo por un cumplimiento. O quizás la motivación es otra. O quizás por ahí te dijeron, si tú le sirves, Dios te va a prosperar. Entonces,
le sirvo para que me prospere, ya no es una adoración genuina. Acá ellos no llevaban estas series de sacrificios, holocaustos, ofrendas, primicias, para que Dios les bendiga más. No, no era la idea. Era todo en respuesta a lo que Dios ha hecho. De tal manera que hoy en día, cuando nosotros servimos a Dios, cuando nosotros alabamos a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, no puede ser para que Dios nos bendiga, aunque nos va a bendecir como consecuencia de nuestra obediencia, pero no puede ser bajo esos términos, tiene que ser por lo que Dios ha hecho. Pablo no dice en Romanos 12:1, no dice, entreguen su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, para que Dios tenga misericordia. ¿Dice eso? No, porque a lo contrario ya no sería misericordia. Nuestra adoración obediente a Dios tiene que ser en respuesta a lo que Dios ha hecho. Y un indicador de que esto es acepto es cuando hay gozo en tu corazón. Quizás hay cansancio, quizás vuelves matado de la 41, probablemente, o termines sudando después de haber enseñado a los kids, a los teens, pero probablemente, pero si hay gozo en tu corazón por lo que lo has hecho para el Señor, créeme, esa es la actitud. Pero si hay un pesar, hay un malestar, qué pesado ir a la 41, ¿no? La próxima no voy porque ya mucho ya estoy yendo yo nada más, ya que vaya otro. Si ese es tu sentir, evalúa. Te estás autoengañando. Porque cuando las cosas lo hacemos para adorar a Dios, tiene que haber gozo en nuestro corazón. Amén. Verso 8 dice, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora. O sea, aquel entonces, antes de cruzar el Jordán, esto indica de que todavía estaban de pronto adorando a su manera, ¿no? Y Moisés está diciendo, no va a ser como estamos aquí, ¿no? O sea, así no va a ser, dice. No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. O sea, ¿cómo hacían? Cada quien hacía a su manera. Y Moisés está corrigiendo, no va a ser a nuestra manera, está diciendo. Tiene que ser a la manera de Dios, porque hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la heredad que os da Jehová vuestro Dios. Ciertamente, ¿qué primicia ellos podían presentar si todavía no habían cultivado nada? Me dejo entender. O sea, ¿cómo pueden presentar una primicia, un diezmo a Dios, si ellos no habían cultivado nada en el desierto? Entonces le dice, aquí estamos adorando a Dios de alguna manera, según el parecer de cada uno, por así decirlo, pero allá nos ordenamos. Allá tiene que ser distinto. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Quizás en nuestra ignorancia, o antes de Cristo, quizás hemos tratado de agradar a Dios a nuestra manera. Pero cuando estás en Cristo, quien ha cumplido todo y a través de quien es posible que tengamos esa comunión continua con Él, tenemos que adorarle a su manera. ¿Y cuál es su manera? Romanos 12:1. Entrega tu vida, tu cuerpo, tu ser como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice, ese es nuestro culto racional, esa es nuestra adoración obediente. De tal manera que adorar a Dios no solo es un instante, es una constante, porque tú eres un sacrificio vivo. Un sacrificio muerto es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Sacrificaba el animalito, lo que duraba el holocausto, la llama de fuego, y ahí acababa. Es un acto. Pero en Cristo es una constante, es una relación continua. No es que tú hoy eres un sacrificio vivo, mañana no, que mañana estás muerto. Hemos nacido de nuevo en Cristo y tenemos vida eterna. Y mientras hayamos nacido en Cristo, somos sacrificio vivo. Pero mantengamos esa santidad, no en nuestras fuerzas definitivamente, sino aferrados del Señor. Que nuestra actitud sea distinta. Señor, ¿esto que voy a hacer te agrada? ¿Es agradable para ti? Esto que estoy pensando hacer, incluso pueden ser cosas que estoy pensando hacer para la iglesia, para el prójimo, ¿no? Pero dile, Señor, ¿esto te agrada? Esto que estoy pensando servir en tal o cual área, o me está llamando el Señor a tal o cual ministerio, ¿te agrada? Porque pues podemos meternos al ministerio porque de pronto digo, yo te quiero hacer como él por imitación.
A mí también me gustaría predicar. Podemos hacerlo. Y el Señor probablemente permita y nos deje. Y así existen muchos ministerios. Pero recuerda, finalmente el que pesa los corazones es Dios. Solo Él sabe cuántos ministerios, cuántos pastores, cuántos siervos, cuántos hermanos le están sirviendo de verdad en respuesta a lo que Él ha hecho y no están sirviendo buscándose unas palmas. Solo Dios sabe. De ahí todo lo demás, miramos quizás un poco opaco esas situaciones, pero Dios lo sabe. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra, Señor. Ciertamente, Señor, a través de este recordatorio que tú hiciste a tu pueblo, Señor, en este capítulo, de cómo ellos debían de presentar sus sacrificios, dónde debían de hacerlo, Señor, qué sacrificios tenían que hacerlo, con qué corazón tenían que hacerlo, Señor. Nos enseñan principios, Señor, que nos también, Señor, calan en nuestro corazón de cómo es que nosotros debemos de buscarte, adorarte, Señor. Ciertamente, Señor, el Señor Jesús dijo que ya no se está limitado a un lugar, ni al pozo de Jacob, ni al templo, sino que vendrían tiempos donde te adoraríamos en espíritu y en verdad. Y ahora comprendemos que tu presencia no se limita a un tabernáculo, tu presencia está en cada uno de nosotros que hemos decidido creerte, aceptarte, Señor. De tal manera que nos demandas adorarte, Señor, en donde estemos, a donde vayamos, Señor, porque ahí está tu Santo Espíritu anhelando adoración, Señor. Ayúdanos a no contristarlo, sino a adorarlo, a entregarnos día a día como ese sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén.